¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba Revelación General. Nosotros vimos ahí que la creación, el diseño perfecto del universo, los planetas, el ser humano, la reproducción, la flora y fauna, fotosíntesis, sistemas dentro del ser humano, como el nervioso central, el universo, los cosmos, las estrellas, el diseño inteligente, todo esto vimos nosotros que es la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Entonces, Dios. la escritura es divina, inspirada humana, y única. Ya, eso fue la segunda. Ilumina- Exacto, eso. La, la iluminación es personal, puede ser. Sí, muy bien. Eso es la segunda. Viva, no mecánica. Esa es la Ahora, segunda. 1 Juan 20:27. Sí, esa es la segunda clase que vimos ya de la revelación especial. Que esa es a través de la escritura. La general es para todo el ser humano, la revelación es a través de la escritura. Y nosotros vimos que tenía algunas características y vimos ahí la iluminación y la inspiración de la escritura como dos grandes bloques, ¿ya? Que vimos que la iluminación puede ser gradual y la inspiración no. La inspiración era la manera en que Dios utilizaba a los seres humanos para poder escribir sin error la Biblia misma, ocupando de alguna manera la experiencia para que entiendan de mejor manera la vivencia, el carácter de cada uno de los escritores para escribir sin error. ¿Ya? La inspiración no es dictado, aunque vimos que habían frases de dictado, como los 10 mandamientos, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos diferentes libros, diferentes evangelios, porque como humanos, teniendo esta inspiración para escribir, escribían de acuerdo al grado que tenían cada uno, escribían de acuerdo a lo que veían. Por eso nosotros encontramos a veces diferencias inclusive en los evangelios. No sé si se han dado cuenta, pero cuando uno lee los evangelios encuentra lo que se llama paralelismo, que están hablando lo mismo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el mismo evento. Pero hay uno que tiene un poquito más profundo, por decirlo así, como es el Evangelio de Lucas, y vemos el mismo evento, por ejemplo, el Evangelio de Juan, observado desde una óptica un poquito más espiritual, más humana, más amorosa. Vemos a Marco un poco más rígido, más corto y más conciso, y por otro lado el mismo evento podemos verlo en Mateo un poquito más para hablar a sus destinatarios, los judíos, ya que necesitaban más pruebas para que entendieran que Cristo era el Dios profetizado en la antigüedad. Y por eso a veces se complementan entre ellos. Uno pone cierta observación desde un punto de vista y otro pone otra observación desde el mismo evento desde otro punto de vista, entonces se enriquecen de una u otra manera, ya, sin perder el estilo literario, el destinatario y la cultura y la formación de cada uno. Lucas es un poco más meticuloso como médico. Lucas era un médico gentil, ya. Entonces cada uno tenía su paternidad literaria y podemos ver esta diferencia en los cuatro evangelios, ya, para que entiendan un poquito la inspiración. Ahora vamos a hablar acerca de la verificación de las escrituras. Vamos a ver un tema un poco diferente, pero sí adentrándonos poco a poco a lo medular de la escritura. Bueno, primero hay que entender dentro de la verificación de la escritura es que la Biblia, hermanos, y aquí anotamos los que están tomando apunte, el primer punto es afirman ser inspiradas, es decir, la misma escritura afirma ser inspirada. El Antiguo Testamento reclama para sí haber sido escrito por inspiración especial de Dios. Y nosotros también lo comentamos el otro día de la frase "y dijo Dios",
o su equivalente se emplea más de 2600 veces. Y dijo Dios: la historia, la ley, los salmos, los profetas afirman que todo fue escrito por hombres bajo inspiración especial. Vimos también dentro de esto que la afirmación de la Escritura que Cristo mismo habló del Antiguo Testamento, lo citó y vivió en armonía con sus enseñanzas, endosó su verdad y autoridad. Vamos a ver Mateo 5:18. Aquí lo tengo. Mateo 5, traje mi espada aquí, la tengo lista. Dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dios aquí está siendo claro de la Escritura, habla de la inspiración, habla de que esta tiene verdad y autoridad la Escritura, y por eso es que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. O sea, ya tenemos la palabra de Dios, la garantía de Dios de que sí se tiene que cumplir la Escritura. Juan 10:35. Juan capítulo 10, si quiere va anotando la cita y después la busca ahí. Juan 10:35 dice así: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Ya nosotros leímos un poco de estos versículos en la clase pasada. También vimos que la Biblia reclama para sí, el Nuevo Testamento reclama para sí una inspiración similar, la estuvimos viendo, y vamos a ir a otro tema entonces, ya para ir avanzando. Primero tenemos algunas características bien especiales, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta para entender y de qué estamos hablando y de qué se trata. Voy a hacer una pregunta antes de comenzar lo que sigue adelante. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Y aquí me gustaría que cada uno, de acuerdo a lo que saben, a lo que sienten, exprese por qué creen que es importante lo que estamos viendo en esta línea, o en estos temas que estamos tratando aquí en los martes a esta hora. A ver, ¿quién primero? Abre su micrófono nomás de a uno y compartamos un poquito para hacer más dinámico esta enseñanza. Bueno, por mi parte, para tener mayor información y también para tener el conocimiento pleno de la Escritura, porque ya como está enseñando acerca de que la palabra del Señor fue escrita e inspirada, ¿no es cierto? Y viendo de que el Espíritu Santo es que nos va abriendo más camino para entender las profundidades de la Escritura, la cual es una palabra que es muy profunda. Entonces, para mí es poder conocer más y tener un mayor conocimiento de lo que es la Escritura. Eso sería por mi parte. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Para mí ha sido entender bien cuando el Señor nos habla personalmente por medio de la palabra. Por ejemplo, que la palabra de Dios nos ilumina siempre. Uno puede ver cuando está en cualquier momento de nuestra vida, leer la palabra y ver que nos habla de distintas maneras. Entonces, ir entendiendo el porqué de muchas veces uno lee, como lo explicaba, un versículo y no lo ve de la misma manera, después lo vuelve a leer y lo ve de otra manera. Y eso es porque vamos siendo iluminados a través de la palabra del Señor. Bien, dos temas importantes que tocaron ahí. La iluminación, ya hablamos de una manera diferente. Hoy está hablando de iluminación. Ya, antiguamente a lo mejor le he dicho la revelación, no sé. Pero nos damos cuenta que hemos ido aprendiendo. La otra pregunta que voy a hacer ahora,
¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos dudas de que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Vuelvo a repetir la pregunta. Aquí, de acuerdo a lo que sabemos cada uno, ¿qué pasaría si tenemos dudas de que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Si lo que dice la palabra no estamos seguros si tiene poder, no estamos seguros si lo que está escrito allí ocurrió o no. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó, por ejemplo? Bueno, sería en vano creer en el Evangelio, porque si fuera así no tendríamos base para creer que Jesús vino, murió y resucitó. Entonces, creo que pasaría eso cuando dudaríamos, ¿no es cierto?, de la palabra, si Cristo no hubiese muerto, resucitado. Para mí sería así. Veo yo un poquito de silencio, hijo. Lo que veo yo es que, por ejemplo, ya estamos diciendo que la palabra del Señor nos ilumina, y el Espíritu Santo es el que confirma a través de la palabra. Entonces yo creo que primero, bueno, el Espíritu Santo nos va confirmando que es la verdadera palabra del Señor. Lo veo así. Y también porque, como igual vimos el domingo, o sea, de lo que es legal, no me acuerdo bien el término que se usó, pero es como de realidad, no, es algo parecido, pero lo veo de esa manera, no sé si estará bien también. ¿Alguien más quiere opinar? De acuerdo a lo que hemos visto en las clases, lo que han aprendido durante el cristianismo, sus años, ¿qué pasaría en ustedes si supieran que en realidad o que no? Porque mire, yo le pongo este caso. Hay muchos cristianos que viven en ignorancia tocante a la Escritura. Tal vez no han sido ni convertidos y están en una iglesia. Hay mucha gente en el mundo que dice, no, que la Biblia, y lo mismo que acabamos de hablar, es lo que mencionan esos argumentos. No, es que la Biblia no es la palabra de Dios, que fue escrita por hombres, que tiene muchos errores, que Dios es un Dios judío solamente, que Jesucristo fue judío y un loco, y los locos escribieron de ellos, que tiene errores históricos, que nosotros no venimos de Adán y Eva, sino que venimos de una explosión del Big Bang. Y todas estas cosas nosotros las tocamos en la gente, en lo cotidiano, en el día a día, en los colegios, en las universidades, en las carreras universitarias. Siempre se están tocando estos temas. O sea, se da por sentado que nosotros somos productos de una explosión y que de ahí nació la vida. Eso para mí es terrible, porque pensar de esa manera, si nos critican por nuestra fe, eso sí que requiere fe. Eso es imposible. O sea, que de una explosión nazca el orden. Nosotros lo vimos, no sé si con usted o no, pero eso contradice la ciencia, porque la ciencia siempre habla del orden al desorden, del orden al caos, del deterioro. Yo el otro día jugué fútbol y de ahí vine acá, jugué básquetbol, hoy día corté el pasto y me puedo mover. Entonces, eso no pasaba antes, pero eso es producto de los años, del envejecimiento. Entonces, tal como así, el refrigerador que se echa a perder, el auto que requiere de repuesto, las estrellas se caen, vemos que las plantas se secan, nacen otros árboles, y así nos damos cuenta que siempre está el orden al desorden. Todo es así y siempre ha sido así. La ciencia, eso se llama la ley de entropía. La ley de entropía. Ok, entonces nos damos cuenta que
que hay que tener más fe para creer que vinimos de una explosión que es en realidad de Cristo mismo, de una creación. Me preocupa porque hay muchos cristianos que caen en esto, y me preocupa, como dijo el pastor Juan, si Dios no existió, o si existió, fue un falso, un lunático, mintió, o era Dios de verdad. Entonces estos son argumentos que se hacen los propios digamos investigadores, porque el ateísmo no tiene sustento, el ateísmo no hay forma de probar que Dios no existe. O sea, con nuestra mente infinita no podemos entender la mente de Dios, ni aun para los cristianos, que nos cuesta un montón muchas veces. Entonces yo le llamo a esto porque cada vez que nosotros estudiamos más, ¿cuál es la importancia de lo que estamos viendo, hermano? Cada vez que nosotros profundizamos más sobre este tema, nos damos cuenta que la palabra de Dios tenía razón. Esto reafirma nuestra fe. Esta fue la bandera de lucha de apologistas cristianos. Estos fueron los que investigaron y dijeron: vamos a ver si es que es verdad o no. ¿Es verdad lo que se escribió o no? Vamos a ver la historia, si es verdad o no. Vamos a ver si en realidad ocurrió la salida del mar de Egipto. Vamos a ver si en verdad ocurrieron los hechos de la resurrección. Vamos a ver los testigos oculares. Y se pone la Biblia en un tribunal para juzgar si es verdad o no. Y fíjese que los más grandes detractores, como John McDowell, que no creía en Dios, terminó siendo uno de los más grandes apologistas. Entonces, esto es apologética, directamente apologética. Nos ayuda a tener esa conciliación en nuestra mente de lo que nosotros leemos y estudiamos es la verdad. Yo no puedo creer algo que digo, ¿será verdad o no será verdad? Y si estoy perdiendo mi tiempo, ¿cómo lo puedo comprobar? Entonces, estas cosas ayudan a descansar, uno a dormir tranquilo y decir, y la Biblia tiene razón. Y la Biblia tiene razón. Entonces, eso es lo rico de todo esto. Cuando hay argumentos, cuando hay discusiones, cuando hay problemas, cuando haya lo que haya, tenemos que recurrir al manual del ser humano, que es la palabra de Dios, que Dios la dejó para nosotros. Amén. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Se entiende, hermano? Amén. Sí, muy claro, muy preciso lo que se puede comentar. Así que gracias, Señor, por eso. Sí. Hermana Gloria, usted que está ahí, mi mamita que está conectada también ahí, ¿se entiende? Porque eso yo lo encuentro genial. Yo encuentro saber esto da una paz tremenda. Bueno, vamos a seguir. Tenemos la exactitud de la palabra de Dios. Aquí notamos esta palabra, su exactitud. En efecto, se observa en la Biblia una ausencia total de absurdos que aparecen en otros libros sagrados. No leemos en ellas, por ejemplo, que la tierra naciera de un huevo que necesitó varios años para incubar. Hay libros así. O que la tierra descansa sobre la caparazón de una tortuga. Los griegos escribieron y pensaron así, que está rodeada sobre 7 mares de aguas saladas, jugo de caña de azúcar, licores espirituosos, manteca pura, leche agria, otras sustancias. Los griegos también pensaban que la tierra estaba en la espalda de un gigante llamado Atlas. No sé si han visto esa imagen. O cuando Cristóbal Colón descubrió América, pensaban que la tierra era redonda. Perdón, que pensaban que la tierra no era redonda. No era redonda, pero la Biblia en Job ya hablaba de la tierra. Job 26:7, por ejemplo. Job 26:7. Fíjense, hermanos, que Job, si nosotros vemos este libro, es un libro de los más antiguos con el Pentateuco. O sea, antes ya estaba escrito
el Antiguo Testamento antes de Cristo ya nos hablaba de cómo era la tierra, y cientos años después se pensaba todas estas cosas. Los sabios escribían sobre esto. Job 26:7 dice así. Extiende. Sí, adelante, léalo nomás. Perdón. Ya, dice, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ahí está, exacto, cuelga la tierra sobre nada. O sea, yo hablaba de la fuerza de gravedad, y hablaba de que no existía ningún gigante atrás, ni una tortuga, ni que era cuadrada. Él cuelga, ¿en qué? En el poder de Dios. ¿Sobre qué cuelga la tierra? Imagínense. Esa, la grandeza de Dios, que de uno de los libros más antiguos ya hablaba de que la tierra estaba suspendida en el aire, en el cosmos. Fíjese, el doctor Clark escribe al respecto lo siguiente: existe una diferencia insondable para el hombre entre la Biblia y cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque la Biblia, la diferencia reside en el origen de la Biblia. Entonces nos damos cuenta que la Biblia es inspirada, y lo que tiene no contradice la ciencia. Fíjese que hay libros como, por ejemplo, el libro de Mormón, que habla de dónde se posó el arca de Noé, en Estados Unidos, en Utah, y habla también del poblamiento americano. Habla de que el ángel Moroní estaba escribiendo detrás de una cortina lo que le dictaban, y no hay evidencia, no hay nadie que observó eso, solo él lo escribió. Y más encima después, con el código genético del ADN que se descubrió en el año 1978, creo que esa es la fecha, no me recuerdo muy bien, pero sí, se descubrió el código genético del ADN por primera vez, y empezaron las pruebas y empezaron a trabajarse con tecnología más avanzada. Se llegó a la conclusión de que el libro de Mormón tiene errores. ¿Por qué? Porque la ciencia contradice el poblamiento americano y contradice que hayamos venido, que el arca de Noé haya venido desde, por ejemplo, haya reposado en Utah. Entonces, fíjese que en el cristianismo y en la Biblia, la ciencia confirma la escritura. Por eso uno a veces tratar de que la Biblia afirme lo que está en la ciencia, porque la ciencia va cambiando, la ciencia va mudando, van nuevos descubrimientos arqueológicos y científicos, pero nosotros nos damos cuenta que la Biblia es exacta. Otra cosa que tiene la Biblia diferente, vamos a anotarla también: su unidad. Muéstrame un libro escrito por 3 personas en un periodo de 10 años. ¿Conoce algún libro escrito por 3 personas en un periodo de 10 años? Probablemente no. Bueno, la Biblia consiste en no en 3 libros, sino en 66 libros escritos por 40 autores diferentes durante un periodo de 1600 años, y abarca una variedad innumerable de asuntos, no obstante lo cual mantiene una unidad de tema y propósito que se puede explicar solamente si se admite que fue dirigida por una mente rectora y superintendente, Dios mismo. Y esto, hermano, es maravilloso, ya que no existe otro libro en la tierra que se asemeje ni a lo más mínimo a esto. Entonces, a pesar de tener la Biblia esta amplia gama de autores de diferentes tipos, por 1600 años, que tiene 66 libros y se lee como un solo libro, sin perder el enfoque, el orden y el propósito, eso ya lo tiene la Escritura, no hay otro libro. Entonces, cuando hablamos de su unidad, a eso nos referimos, hermano. Podemos estar tranquilos de que la Biblia es la palabra de Dios. Bien. Otro punto. Una pregunta: ¿cuántos libros hay que justifiquen aún 2 lecturas? ¿Cuántos libros hay que justifiquen aún 2 lecturas? O sea, yo puedo leer un libro de una historieta de un autor famoso, Isabel Allende, qué sé yo.
Lo terminé de leer, probablemente lo lea, probablemente 2 veces. Un libro secular, una novela, un National Geographic, etc. Pero la Biblia se puede leer, hermanos, centenares de veces sin que se logre sondear sus profundidades o sin que pierda el interés para sus lectores. Por eso la Biblia, hermanos, es una fuente inagotable. Usted escuchará predicar de pasajes que ya ha escuchado, sin embargo, Dios siempre tiene algo nuevo, algo diferente, algo que no se había visto el primer predicador, algo que está siendo visto de otra manera, pero del mismo pasaje. Fíjese que Spurgeon, el príncipe de los predicadores, predicó más de 500 mensajes solo del libro de Isaías. Es decir, el año tiene 365 días, es decir, casi 1 año y medio, si lo miramos así, predicando todos los días solo del libro de Isaías. O sea, no hay otro libro que tiene y que justifique estas 2 lecturas. Vamos a otro punto importante, hermanos. En cuanto a su extraordinaria circulación, 4 extraordinarias circulación para que lo anoten. Habiendo sido traducida, hermanos, a centenares de idiomas y leída en la mayor parte de los países del mundo, la Biblia ha sido traducida, escuche bien, a 2.454 lenguas, esto hasta el año 2020 aproximadamente, debe ser mucho más. Sin embargo, no existe biblioteca que no tenga un ejemplar de la Biblia y sigue siendo el libro más vendido en la humanidad. Qué extraordinario, hermanos. Este libro ya hubiera desaparecido si hubiera sido falso. Muchos escritos desaparecieron por ser falsos, pero sin embargo Dios la ha preservado de una manera sorprendente, hermanos. Entonces su circulación es única. Otra cosa que vamos a ver ahora es su actualidad. Fíjense que nosotros leemos un libro de National Geographic y puedo leer acerca de lo que está ocurriendo con los planetas y el nuevo cohete que va a salir a la Luna, por poner un ejemplo. Bueno, salió el cohete, listo. Ahora no hay nada nuevo, porque hubo un nuevo descubrimiento arqueológico, el cohete ya se fue, y ahora sale una nueva revista que dice cómo es lo que están haciendo, por ejemplo, los astronautas en la Luna, o lo que se quiere hacer en Marte, etc. Pero, hermanos, todos estos libros, revistas y todo lo que usted quiera, no son iguales a la Biblia. Con respecto a su punto 5, que le llamé su actualidad, porque es uno de los libros más antiguos, pero sin embargo la Biblia es uno, además de ser más antiguo, es uno de los más modernos. El alma del hombre jamás dejará de necesitarla. El pan es uno de los alimentos más antiguos y sin embargo el más moderno. Mientras el hombre sienta hambre, querrá pan para su cuerpo, y mientras el hombre anhele a Dios y aquello que es eterno, querrá la Biblia. Nos habla de lo que está ocurriendo en Chile, de lo que viene para el mundo. Nos habla del arrebatamiento, lo que sucederá con Israel, lo que sucederá con la iglesia, etcétera, etcétera. Y tenemos cientos de temas históricos. Cuando se escribía el Antiguo Testamento, todavía no pasaba lo que ocurrió en ciertas partes, como por ejemplo el imperio babilónico. Se hablaba de los diferentes imperios que conquistarían a este imperio grande babilónico de Nabucodonosor, y así ocurrió, porque la Biblia es el libro más actual, aunque haya sido escrito hace miles de años. Bien, ¿cómo vamos ahí? ¿Se entiende? Está poco participativo hoy día, ¿eh? Bueno, igual habemos más pocos que otras veces. Bueno, vamos a otro tema. Disculpe, que no le entendí la pregunta. No,
le preguntaba cómo vamos hoy día, ¿se está entendiendo lo que estamos hablando? Esto es fundamental. No, sí, muy bien. Y lo bueno es que va con calmita entregando el estudio. Entonces, pucha, si no entendemos así, ¿cómo vamos a comprender? Así que está bien, pastor. Sí, la idea es que nadie nos apura. Yo siempre digo que es mejor un poquito seguro que harto y no entender. Una de las cosas que yo hacía siempre decía, ya, voy a estudiar esto. Es poco, porque una vez siempre piensa, yo quiero aprender, pero es tanto al final, piensa uno, es tanto que tengo que aprender porque la Biblia es tan extensa. Como la mente de estos autores, de MacArthur, cómo yo quiero aprender, quiero indagar, pero es tanto, no sé nada. Y al final uno se queda con esas cosas y no avanza. Entonces mi mentalidad siempre fue, escucho mi hermano, un día a la vez. Un día a la vez. Lo importante es no acostarme con un granito de algo nuevo que Dios tiene para mí. Y si junto ese granito con otro granito y con otro granito y con otro granito, al final va creándose algo grande. Porque esto no es de la noche a la mañana, pues, hermano, no es de la noche a la mañana. Y por eso prefiero poco, sólido, pero que ese poquito pueda hacer la diferencia el día de mañana. Igual invierta usted, a toda la gente yo les digo a los hermanos que inviertan en sus materiales y sus estudios. Deme un segundito que están tocando la puerta y vengo enseguida. Anita, ¿qué hora pasaba con el resto de los hermanos que nos conectaron? ¿Alguna noticia, alguna cosa que no sabemos? Los chiquillos todavía no se vienen de la plaza. ¿Están en la cancha? No, si estábamos jugando ahí. No. Tenía reunión. Ya, ahora sí, llegó visita, así que por eso se abrir la puerta. Bueno, otra cosa que importante que podemos ver acá, no sé qué le pasó al otro hermano, bueno, Dios sabrá, es la preservación. Fíjese que es importante esto también porque hay muchos que dicen, no, la Biblia fue cambiada, no es lo mismo, no, pero tiene una preservación, o sea, frente a la persecución. Yo me recuerdo tiempos atrás cuando digamos el tema de Martín Lutero, la Reforma Protestante, se quemaban los libros, las Biblias, las buscaban, las requisaban y las quemaban. Había una oposición de la ciencia y siempre buscaron destruir, quitar la Biblia de una u otra manera, pero se ha preservado de una manera maravillosa. El martillo se rompe, pero el yunque sigue en pie. En los tiempos antiguos fueron quemados millones de ejemplares de Biblia y sigue habiendo. Se han escrito libros en contra de la escritura y nunca pudieron probar que la Biblia contenía errores. ¿Cuántas veces yo escuché eso? No, que la Biblia tiene errores, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene errores. Repetidas por personas que no tienen idea de la Biblia. No, que es un Dios machista, no, que es un Dios de no, que es... Y hermano, da pena porque no conocen la escritura y opinan de lo que no conocen. La Biblia se ha mantenido igual. El primer libro en ser impreso en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia, la primera imprenta. O sea, se ha mantenido. Incluso hay más evidencia que la vamos a ver más adelante con respecto al tema de la preservación, porque nosotros tenemos que salir claritos de aquí, de que la Biblia es la palabra de Dios. Y qué rico saber eso, tener esa paz en la mente. Nosotros, yo vuelvo a repetir, no podemos tener una fe ciega. Nuestra mente que diga, chuta, no estoy seguro si es la palabra de Dios, pero la voy a guardar. O sea, ¿cómo sería posible eso? Voy a estudiar Juan 3, voy a memorizar Juan 3:16, pero no sé si será verdad de que de tal manera amó Dios al mundo, porque si Dios no existió y si el Hijo no vino, entonces fíjese todo lo que viene si nosotros no tomamos esto en cuenta.
Bueno, su extraordinaria preservación. Otra cosa, el punto 7, vamos a ver las profecías cumplidas, pues hermanos, eso es algo clave. ¿Ah? Nosotros cuando hablamos de profecía nos referimos a estas profecías cumplidas, cuando una profecía es una palabra que se dice de parte de Dios y ocurren así, las cosas que se han cumplido al pie de la letra. Es el único libro con profecías cumplidas y otras que se van a cumplir. ¿Ya? Hay otras que se van a cumplir. Hay muchas cosas que están cumplidas y otras que se van a cumplir. No tengo la cita exacta aquí, pero quiero buscarla. Dame un segundito porque quiero buscarla. Hay una parte donde Jesús habla. Deme un segundito. Voy a buscarla porque me gustaría ver, mostrarle esto con lujo y detalle. Deme un segundito para buscarla en la Biblia. Creo que aquí la encontré. Disculpe, hermano, que estamos, bueno, así estamos en vivo y en directo. En vivo y en directo. Déjeme ver bien la cita. Estoy buscándola acá porque quiero que usted tenga claridad. No me quiero ir o pasar por alto sin esto. Número 15. Así que, claro, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, textos en Mateo, el libro de Mateo 24, 25 principalmente, acerca de lo que va a acontecer en el futuro, ¿ah? Acerca de lo que va a acontecer en el futuro. Entonces es importante aquí el libro también de las señales antes del fin. Y aquí habla muchos temas en cuanto a la destrucción del templo, lo que va a ocurrir antes del fin, Mateo 24, la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 29, tenemos la palabra de las 10 vírgenes y la palabra de los talentos. Eso está en Mateo 24. Pachiche. Beto, mañana tenés que ir a mi colegio. ¿Ya? ¿Te dijo la Anita? No. A dejar las agendas. ¿Ya? Y me va a mandar unos coles y unos tazones para que los vean. Ya, vale. Se le vamos a aplicar la venta. Bien, otro punto importante, acuérdenme, voy a buscar esa frase, capaz que está más adelante. Dice lo otro que, bueno, se entiende con respecto a las profecías. Hay muchas cosas que se van a cumplir y tenemos el paralelo desde Mateo con Apocalipsis, por ejemplo, con Daniel, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ver libros ya más, lo que se llama libros escatológicos con respecto a los últimos tiempos, donde se cumplieron ciertas partes que hablaba el autor. Por ejemplo, Isaías 53. Mire, Isaías 53, vamos a leer un poquito de Isaías 53 en el versículo 13, perdón, Isaías 53, 53:4. Fíjese, Isaías 53:4. Isaías, nosotros sabemos que es un libro profético de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y fíjese que es uno de los libros que se oculta, que los judíos realmente no lo quieren leer mucho,
no lo leen, se lo saltan, porque habla del sufrimiento de Cristo. Entonces, este es un libro profético que se cumplió en Cristo. Por ejemplo, Isaías 53, capítulo 3, 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí le hago una pregunta, a ver, ¿de quién está hablando este pasaje? ¿Puede repetir que no se escuchó? De Jesucristo. Exacto, de Jesucristo. Pero aquí, ¿cómo es posible? Pareciera que fuera un libro del Nuevo Testamento, pareciera que un apóstol lo escribió y no Isaías. Cientos de años antes de que Cristo viniera a la tierra, y pareciera que está leyendo algo actualizado a los tiempos de Cristo. O sea, eso es lo maravilloso de la Escritura, y por eso los judíos de alguna manera se cierran a leer este libro, estos capítulos, porque ciertamente hablan de Cristo y ciertamente hablan de Jesucristo, de Dios. Entonces les crea una confusión a muchos de ellos estos textos, porque dicen, bueno, entonces era Dios. Si los profetas, Isaías está reconocido como un profeta mayor, y habla de Cristo, y habla de que angustiado y afligido fue, entonces que no abrió su boca. Y si seguimos leyendo el libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta que pareciera que fue uno de los apóstoles que vivió, que escribió con él, pero no, fue escrito hace muchos años atrás. Entonces la Biblia tiene muchas profecías cumplidas y otras por cumplir. Todas se han cumplido al pie de la letra, hermano. Tiene que tener esa tranquilidad. Y eso también va a ocurrir con las profecías que quedan en el futuro. O sea, todo lo que habla Apocalipsis, hermanos, todo lo que habla Apocalipsis va a cumplirse. Va a cumplirse. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Aquí vamos, estoy en Apocalipsis para leer algunas de las cositas, porque es importante, porque lo que se viene, hermanos, lo que se viene. Apocalipsis 19. Después de esto hay una gran voz del cielo, una gran voz de la gran multitud del cielo, que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la tierra de la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, al que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios Todopoderoso, sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, porque era un ángel que le estaba hablando. Le dijo: yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu
de la profecía. Y sigue hablando acá, hermanos, y sigue hablando de los cielos nuevos y una tierra nueva, capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es que estaba sentado en el trono, dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos, qué maravilloso, hermanos, con respecto a la profecía. Esto está por cumplir. Se va a cumplir. Dios, a los que llamó, a estos también glorificó. Él los ve como tiempo pasado. Ya están. Juan lo dio. Solo que nosotros, recuerde, estamos en esta cápsula de tiempo, porque Dios es el eterno presente. Bien. Otro punto. Uno siente que son inspiradas. Pero usted no cree en el libro, ¿no es cierto? Dijo cierto profesor de un colegio de Nueva York a una señorita cristiana que había estado asistiendo a la clase bíblica. Claro que sí, respondió la señora. Sucede que conozco personalmente al autor. Había expresado una de las razones, hermanos, más poderosas para creer que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es decir, el llamado nuestro fuero interno. Puesto que la Biblia nos habla de un tono que nos hace sentir que procede de Dios. Fíjese que la Iglesia romana afirma que el origen divino de la Escritura depende en el análisis final de las cosas, del testimonio de la Iglesia, la cual se considera a sí mismo guía infalible en todo asunto de fe y práctico, el catolicismo romano, como si la verdad eterna e inviolable de Dios dependiera de un criterio u opinión de un hombre. No es así, hermano. Juan Calvino declaró, el gran reformador, dijo: se afirma que la Iglesia decide qué apariencia se le debe dar a la Escritura y qué libros deben incluirse en el canon sagrado. La pregunta de ¿cómo podemos saber que proceden de Dios si ellos no se nos asegura por medio de la Iglesia? Es tan necia como la pregunta ¿cómo podemos distinguir la luz de la oscuridad, lo blanco de lo negro, lo amargo de lo dulce? Hermanos, el testimonio del Espíritu Santo es superior a todo argumento. Dios en su palabra es el único testimonio adecuado con respecto a sí mismo. Y de igual manera su palabra no podrá ser creída verdaderamente por el hombre hasta que no haya sido sellado por el testimonio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que habló por los profetas debe entrar en nuestro corazón para convencernos que comunicaron fielmente el mensaje que Él les dio, hermanos, porque tiene que ver con lo que uno prueba. Es como dijo una vez un predicador: ¿tú sabes de qué sabor es esta naranja? Él le dijo: sí. No, le dijo a la persona, no puedes saberlo porque yo la estoy comiendo. O sea, la Biblia, hermanos, tiene ese poder, tiene esa forma de cambiarnos, de transformarnos, porque uno siente que son inspiradas. ¿Qué dice Isaías 59:21? Vamos a ver Isaías, alguien que lo busque, que lo lea, Isaías 59:21, por favor, para ir compartiendo toda la escritura. A ver quién la encuentra. Yo la tengo, pero a ver si alguien la puede leer. Ya, dice 21, ¿cierto? Sí, 59, mira, 21. que ya les parece que lea, si no. Lee nomás. Sí, dile la oportunidad. Ya. Léela nomás, jovita, léela. Ya, dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová.
el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Exacto. O sea, el mismo Espíritu habló por los profetas, y debe estar en nuestro corazón como nuestros hijos para que fielmente podamos conocer la palabra de Dios. Entonces, apagó el teléfono. Perdón, estaba hablando aquí y ya no había activado el micrófono que estaba escuchando. Bien. Claro, entonces Isaías 59 nos habla entonces este texto que dice que el Espíritu Santo mío está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en tus hijos, ni en los hijos de tus hijos. O sea, está hablando porque la palabra de Dios es la palabra de Dios desde ahora y para siempre. O sea, hay una seguridad atrás que cambia la vida y los corazones, ¿no es cierto? Y que va a llegar en un futuro a llevarnos a este desenlace, y porque sabemos que la palabra de Dios es la que produce la salvación. Ya lo hemos visto y lo hemos confirmado, lo vimos nosotros en el culto el otro día. Entonces, que este sea entonces el asunto fijo, establecido, que aquellos que han creído anteriormente, enseñados por el Espíritu Santo, confían firmemente en las Escrituras, y que las Escrituras son propia evidencia y no se las debe sujetar legalmente a pruebas y argumentos, sino que se obtienen por el testimonio del Espíritu Santo y esa confianza en la que merecen. Bien, vamos a ver otro punto, que ellas demuestran ser inspiradas. La Biblia, aparte, demuestran ser inspiradas. El doctor Eugenio Stock dijo en cierta oportunidad lo siguiente: cuando era niño leí la historia que me demostró las formas diferentes por las cuales podemos estar seguros que esta gran biblioteca de los libros sagrados que denominamos la Biblia es realmente la palabra de Dios, su apelación a la humanidad. Es decir, el autor de la historia había estado explicando tres clases diferentes de evidencia: la histórica, la interna y la experimental. Luego narró que en cierta oportunidad envió a un joven a la farmacia a comprar fósforo, el cual es un elemento químico. El joven trajo un paquete pequeño. ¿Era fósforo? El joven afirmó que fue a la farmacia y pidió fósforo, y que el farmacéutico fue a un estante, sacó algo de un frasco, lo envolvió y se lo dio, y que él lo había traído directamente. Esa era la evidencia o prueba histórica de que el paquete contenía fósforo. Luego el caballero abrió el paquete. La sustancia en él olía a fósforo y se parecía a fósforo. Esta era entonces la evidencia interna. Luego le acercó un fósforo encendido y el contenido del paquete ardió, y esa era la prueba experimental. Hermano, la defensa intelectual de la Biblia tiene su sitio, pero después de todo, el mejor argumento es el práctico. La Biblia ha influenciado civilizaciones, ha transformado vidas, ha traído luz, inspiración y consuelo a millones de seres, y su labor o trabajo continúa. La Biblia sigue siendo parte, si lo miramos del día de hoy, de gran parte de los discursos de los nuevos presidentes de Chile. No lo sabemos. La Biblia sigue siendo argumento de defensa en los tribunales. Hoy día se sigue hablando del matrimonio, aún así por personas que no son mujeres ni hombres, pero están allí, que quieren casarse, cuando el matrimonio fue instaurado por la Biblia misma, por Dios mismo, desde Génesis. A una sola pareja, una sola carne. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de que de esto, de que nosotros tenemos que experimentar y leerlo no como un libro, como lo leíamos la otra vez, sino como algo especial, como la palabra de Dios. O sea, acercarme a Él, pedirle perdón a Dios, acercarme con toda humildad, con respeto, y Dios va a hablar y va a honrar su palabra en mi vida. Transfórmame, que la palabra de Dios me transforme, que la palabra de Dios me cambie mi manera de pensar, cambie mi manera de ver
la Escritura de una manera diferente, como la palabra de Dios, como lo que es, como lo que predicó el gran Martín Lutero, como lo que habló Calvino, como lo que habló Arminio, como lo que hablaron tantos hombres de Dios que ya no están con nosotros, de los cuales el mundo no era digno de estas personas. Así nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios, como lo que habló Charles Spurgeon, como lo que hablaron ciertos de misioneros que dieron su vida en diferentes partes del mundo predicando esta palabra de Dios. Hermanos, debemos creer y experimentar la palabra de Dios. Por eso la Biblia siempre dice en un texto, para que comprobéis cuál es la buena y agradable voluntad de Dios, la agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo no quiero solo que sepamos la Biblia, sino que experimentemos, que sepamos cuál es la palabra de Dios y la voluntad de Dios, hermanos. Bien, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. La próxima clase vamos a hablar de cómo se formó la Biblia. ¿Ya? De a poquito, vamos paso a pasito profundizando acerca de esta palabra de Dios, de lo que Dios tiene para ir llegando a lo más profundo, hermanos. Amén. Vamos a orar, a pedirle a, no sé, algún voluntario que quiera elevar una oración a Dios por esto que hoy día vimos, hermanos, que parece simple, pero no es tan simple. No es tan simple como parece. Es algo que determina las eternidades. Es algo que puede cambiar la percepción de una persona frente a la Biblia, y que por medio de esta puede abrirse a recibir el mensaje de Dios. Cuando oiga su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ese es el momento, porque no es por sabiduría humana, sino por la locura de la predicación de la palabra de Dios, en que pueden ser salvas las personas. Así que, hermanos, les dejo a cada uno de ustedes, cualquiera voluntariamente que quiera leer una oración, sea bienvenido. Amén.